Buenas tardes. El sexenio de Adolfo López Mateos inicia en 1958 y en torno a este presidente hay grandes proyectos. Uno de ellos es el educativo. Para la Secretaría de Educación, López Mateos se inclina por un personaje muy importante de las letras del siglo XX, pero también con una experiencia institucional enorme. Me refiero a Jaime Torres Bodet. Torres Bodet había iniciado con Vasconcelos en aquella incipiente Secretaría de Educación de los años 20 y después abrazaría la carrera diplomática, llegaría a ser secretario de Relaciones Exteriores y por primera vez sería nombrado secretario de Educación en el sexenio de Ávila Camacho. Llegaría con el tiempo a dirigir la UNESCO y López Mateos lo invita a incorporarse como secretario de Educación y acepta a Torres Bodet por segunda ocasión. En sus primeras entrevistas, Torres Bodet le explica la importancia de la gratuidad en la educación, pero además le hace una sugerencia que López Mateos abraza de inmediato. Le dice que no hay gratuidad completa si no existe un texto gratuito. Así se embarcan en aquella aventura de crear el libro de texto gratuito. Fundan la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y para que la encabezara por primera vez, Torres Bodet designa a Martín Luis Guzmán. Cuando López Mateos le pregunta por qué había escogido a Martín Luis Guzmán, Torres Bodet le explica que más allá de sus grandes habilidades como escritor, era un personaje muy importante de nuestra literatura, había participado en la revolución, era un hombre que tenía un pensamiento de vanguardia, los méritos le sobraban, pero aún así Torres Bodet le hace un señalamiento que hasta la fecha creo que es muy importante. Le dice y le explica que además de todos los méritos que tenía Martín Luis Guzmán, este chihuahuense conocía de la edición de libros, había editado libros y esta experiencia sería muy benéfica para el gran proyecto que tenían por delante. Así, en torno al libro de texto gratuito llegará Martín Luis Guzmán, Arnaiz Cifré, José Gorostiza y muchos personajes de una dimensión enorme que al paso del tiempo los ve y son verdaderos gigantes. Cuando inicia el proyecto y se van acercando con López Mateos, a Torres Bodet, López Mateos le hace una sola sugerencia, quedará marcada en las memorias de Torres Bodet. El presidente le dice que le pide que los libros sean dignos de México y de su niñez, que no siembren ni odios ni rencores, pero que tampoco lleven a debates estériles. ¿Por qué no regresar a aquel consejo sencillo, pero lleno de sabiduría, del presidente López Mateos? Y esto sería en beneficio de lo más preciado que tiene México, que es su niñez. Muchas gracias.